Hola, bienvenidos a la clase de estadística. Hoy vamos a estudiar unas medidas estadísticas que se utilizan con mucha frecuencia, que son los llamados estadígrafos de posición, llamados también de tendencia central, y tenemos que entender que son valores que se ubican al centro de un conjunto de datos ordenados según una magnitud. Existen varios de estos estadígrafos y vamos a ir estudiando uno a uno. Y tenemos que tener en cuenta que según sea la forma de presentar los datos, ellos pueden ser considerados datos no tabulados o datos tabulados. En primer lugar, vamos a estudiar a la media aritmética, llamada también promedio. Consideramos cuando los datos no están tabulados. Se considera que son datos no tabulados cuando son menos de 20 datos y entonces cumplen con una expresión matemática cuya fórmula es la sumatoria de cada uno de los datos dividido el total de datos. Esta es la fórmula y el símbolo que representa a la media es X barra. A continuación tenemos un ejemplo en el cual están expresadas las edades de 10 personas. Entonces, para hallar el promedio de la edad de esas 10 personas, lo que hacemos es sumar todas las edades y dividimos por el total de datos, que en este caso son 10. El resultado sale 24,8, que nosotros podemos redondear a 25. Es decir, la edad promedio de estas 10 personas es de 25 años. Bueno, ese es en el caso que tengamos datos con menos de 20 datos. Por eso se considera datos no tabulados. Cuando tenemos más de 20, como figura en la tabla que tenemos a continuación, la fórmula es diferente. Es el cociente de la sumatoria del producto de la marca de clase por la frecuencia absoluta dividido el tamaño de la muestra. Recordando el ejercicio del video anterior, en el cual expresaba en una tabla los intervalos, tenemos que recordar que la variable de estudio de salario semanal, esto que estoy señalando son cada uno de los intervalos. Aquí tenemos 6 intervalos. El primer intervalo y la marca de clase. El segundo intervalo y la marca de clase. Tenemos que tener en cuenta que la marca de clase es el punto medio de la suma del límite inferior, el límite superior, dividido 2. Es decir, en otras palabras, la marca de clase es el representante de cada intervalo de clase a la hora de hacer un gráfico, que puede ser un histograma o un polígono de frecuencia. Entonces, según la fórmula, tenemos que hacer el producto de la marca de clase por la frecuencia, sumamos todo eso y dividimos por el total de datos. El total de datos es la sumatoria de las frecuencias. Bueno, este cálculo ya habíamos hecho en un video en el cual justamente se calcula las 3 medidas de tendencia central. Bueno, de este valor, el resultado de la media salió 93,5. Eso me indica que los 40 empleados tienen un promedio semanal de salario de 93,5 unidades monetarias. Voy a mencionar algunas de las propiedades que tiene la media aritmética. La primera es que la media de una constante es igual a la constante. Esto está expresado por esta fórmula. No voy a profundizar mucho en este tema porque no es tan relevante esta propiedad. La segunda propiedad dice que la media de los valores que son multiplicados por una constante es igual a la constante por la media de los datos
está expresado en esta fórmula, esa propiedad. Y por último, la propiedad número 3, que sí es importante, por eso justamente remarqué en un color para tener en cuenta que la suma de las desviaciones de cada dato respecto al promedio da siempre 0. Es decir, yo tengo la media, le voy restando de cada dato esa media, sumo todo y eso me va a dar siempre 0. No importa la cantidad de datos, no interesa si estamos trabajando con datos simples o con datos tabulados. Esta propiedad siempre se cumple respecto a la media. Muy bien, a continuación tenemos otra medida de tendencia central que es llamada la mediana. La mediana es otra medida de tendencia de posición o de tendencia central. Es el valor de la variable que supera a la mitad de las observaciones y a su vez es superado por la otra mitad de ellas. Por esta razón se le considera como el valor central, ya que divide a los datos en dos grupos. Y las observaciones deben estar ordenadas de mayor a menor. Tenemos a continuación el caso de que los datos no están tabulados. Primero, se ordenan las observaciones de menor a mayor. Podemos observar acá tenemos una serie de datos. En realidad son dos series de datos. Vamos a considerar en el primer caso que el número de elementos sea impar y en este otro que el número de elementos sea par. Una vez que esté ordenado, de menor a mayor, separamos el 50% por debajo, que serían estos 4 números, el 50% por encima, y el que se ubica en el centro, esa es la mediana. Si el número de datos es par, también hacemos la ordenación de menor a mayor. Dejamos el 50% por debajo, el 50% por encima, y luego el promedio de estos dos valores se va a constituir la mediana. Entonces, esta forma se trabaja cuando tenemos datos no tabulados o menos de 20 datos. A continuación, podemos observar la fórmula que se aplica para datos tabulados. La fórmula está expresada con límite inferior más tamaño por número de datos dividido 2 menos frecuencia acumulada anterior, por eso el subíndice, dividido la frecuencia de clase. Entonces, el primer cálculo que uno tiene que hacer cuando va a calcular la mediana en datos tabulados o cuando uno tiene tablas, es esta parte de la fórmula. Es decir, ¿dónde cae la mitad de los datos? Y eso está expresado en un ejemplo que ya se desarrolló en un video anterior. Entonces, hacemos el número de datos, dividimos por 2, seleccionamos ese intervalo y a partir de ahí calculamos todo esto que va a ser la aplicación de la fórmula. Tenemos que recordar el I es el límite inferior del intervalo, C es el tamaño del intervalo o amplitud del intervalo, F sub I menos 1 es la frecuencia acumulada anterior y F sub I es la frecuencia absoluta del intervalo. El problema anterior, el valor de la mediana es 94,54, que es el sueldo medio, mediano, que deja el 50% inferior de la muestra y el 50% superior de la muestra. Seguidamente, y como último estadígrafo, está la moda. La moda, así como entendemos generalmente lo que significa en lenguaje corriente, la moda es el que más aparece. Y en estadística se puede considerar que es un estadígrafo que define como el valor más frecuente.
o el valor de la variable que se presenta con mayor frecuencia absoluta. Y también tiene la clasificación para datos no tabulados y para datos tabulados. Para los datos no tabulados, no interesa el orden, se puede quedar en ese orden en que fueron recabados la información. Y lo que sí interesa es considerar cuál es lo que más se repite. En esta serie de datos, en esta primera serie, el valor que más se repite es el 5. Entonces, esa es la moda. Se pueden fijar que la forma de representar o de denotar la moda es MO. En la segunda serie de datos, contamos con dos modas. ¿Por qué? Porque el número 3 se repite 2 veces, porque el número 6 se repite 2 veces. Y entonces a esta serie de datos se le dice que es una serie bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modas. Y seguidamente tenemos la representación cuando los datos están en una tabla. Para ello, tenemos que considerar de la tabla el que tiene mayor frecuencia y señalar y a partir de ahí sacar los datos que representan para esta fórmula. LI es el límite inferior del intervalo, C es tamaño o amplitud del intervalo, delta 1 es la diferencia entre la frecuencia, donde está la moda, y la anterior, y delta 2 es la diferencia entre la frecuencia y la siguiente. Entonces, del problema anterior, la moda corresponde a 95.71, que es el salario que más se repite de los 40 empleados. Entonces, con esto tenemos las tres medidas centrales. Si hacemos un comparativo entre media, mediana y moda, tenemos que considerar el siguiente aspecto. Que la media aritmética es el punto de equilibrio y que se puede comparar con el centro de gravedad en física. Que la mediana tiene la propiedad de que su ordenada divide al área bajo la curva en dos partes iguales. Y que la moda es la abscisa que corresponde a la mayor ordenada o pico donde se ubica la curva. Y existe una relación entre las tres medidas. Esto se cumple cuando las frecuencias son unimodales y que sean moderadamente sesgadas. Cuando decimos sesgadas, quiere decir que esas curvas son asimétricas. Y hay una relación que se da entre las tres medidas. Y está expresada en esta fórmula, que dice media menos moda es igual a 3 por media menos mediana. Tenemos que tener en cuenta entonces que para poder calcular las tres medidas de tendencia central, tenemos que tener en cuenta si es datos agrupados o no agrupados. Tenemos que considerar para los datos agrupados, en la media tenemos que tener la marca de clase y la frecuencia. En la mediana lo que hace es dividir por la mitad a los datos, deja el 50% por debajo y el 50% por encima, y en una tabla de frecuencia la moda es el que tiene mayor frecuencia. Muy bien, de esta manera terminamos la clase que corresponde a medidas de tendencias